Ya empieza. Entonces, buenas noches para todos. Les voy a compartir mi pantalla y ya deben estar viendo um, el aula virtual del curso de sistemas de comunicaciones. Aquí podemos ver la agenda del curso y como ustedes pueden observar, estamos en la fase final del curso. ¿Sí? Ya pasamos la inicial y la intermedia, entonces ya llevamos 375 puntos evaluados sobre 500 posibles. Em, las calificaciones de la tarea 5 y de la tarea 6 todavía no están disponibles en el sistema, pero deberían estar esta semana. Entonces, son estos 200 puntos que están aquí pendientes y 125 que son los que están trabajando durante esas 2 semanas, que quedan 10 días, poco más de 10 días. Entonces, esta actividad tiene como nombre Tarea 7, Técnicas de Acceso Múltiple. Es una actividad de tipo colaborativa, um, y ya es, digamos, es la fase final del curso y es la evaluación final del curso de Sistemas de Comunicaciones. Entonces, vamos a hablar aquí de FDMA, PDMA, CDMA y OFDMA, que son técnicas de acceso múltiple. ¿Sí? Las MA son acceso múltiple. Y las otras siglas depende de qué tipo de acceso múltiple. División de frecuencia, división de tiempo, división de código o división de frecuencia ortogonal. Entonces, ustedes en una fase anterior, una tarea anterior, vieron técnicas de multiplexación y esto tiene que ver un poco con eso. Es como podemos usar un canal compartido usando diferentes técnicas. Sí, y esas técnicas, por ejemplo, son dividir el tiempo o dividir la frecuencia. ¿Sí? Dividir el tiempo es que yo le doy a cada usuario unos microsegundos para que transmita lo que tenga que transmitir. O dividir la frecuencia es que a cada usuario le doy un canal, que es, por ejemplo, lo que hacen las estaciones de radio. Cada usuario tiene, pues, cada estación tiene una frecuencia y yo divido todo el espectro o una parte del espectro que tengo disponible para que varios usuarios lo usen, para que varias estaciones transmitan. Entonces, si yo tengo un canal de comunicaciones, puedo em, dividir, dividir la frecuencia y darles a varios usuarios un rango de frecuencia para que puedan transmitir. Entonces, por ejemplo, en algunas versiones de Wi-Fi de 802.11 tenemos, um, tenemos varias frecuencias alrededor de 2.4 GHz y otras alrededor de 5 GHz. Entonces yo puedo en 2.4 GHz darles a unos usuarios el canal 1, a otros usuarios el canal 6 y a otros usuarios el canal 11 y de esa forma pueden transmitir todos al mismo tiempo sin choques, sin sobreponer las comunicaciones y sin generar ruido en las comunicaciones de unos y de otros. O puedo usar también códigos, ¿sí? Que me permiten modular la señal, am, de tal forma que yo utilizo mucha más frecuencia, pero con estos códigos puedo usar varias partes de las frecuencias para cada usuario. Y al final, estos códigos me permiten recuperar la señal a pesar de que haya ruido en el canal, a pesar de que haya varios usuarios transmitiendo en frecuencias muy similares. Usando estos códigos, yo puedo recuperar la señal. Y el acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales es la técnica que se utiliza actualmente, la más utilizada, que utiliza múltiples frecuencias que no se sobreponen unas con otras y las puedo usar para transmitir al mismo tiempo. Entonces, si ustedes ven las últimas, em,
versiones de Wi-Fi de IEEE 802.11 tienen estas técnicas de acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales y de hecho las redes de datos de móviles también utilizan esta tecnología para transmitir. Entonces permite usar de una forma mucho más eficiente el espectro y permite transmitir mucha más información en el tiempo. Si yo puedo tener varios canales al mismo tiempo transmitiendo datos eh, de forma inalámbrica. También estamos aquí hablando de duplexación o digamos, multiplexación de tener varias señales en el tiempo o en la frecuencia y gestión de acceso, que está muy relacionado con esto. La idea es que entre los integrantes del grupo, cada grupo del curso tiene 5 integrantes en cada uno de los foros. Entonces, cada uno debe, dependiendo del número que elija, consultar algo de esto. Sí, consultar estas dos, o consultar estas dos, o consultar estas dos, o consultar estas dos, o consultar esta. Algo así está en la guía que ya vamos a revisar. Y la idea es que con esa información compilen un solo trabajo y lo entregan de forma colaborativa en el aula, en el entorno de evaluación. Entonces, vamos a revisar un poco más esto. La idea es que en la unidad 4 están los referentes bibliográficos sobre estas modulaciones de múltiples portadoras, modulaciones de espectro ensanchado, es decir, que utilizan muchas más frecuencias o canales mucho más anchos para transmitir eh, en todo el canal. Las técnicas de acceso múltiple que, por ejemplo, utilizan los sistemas celulares actuales de cuarta generación o de tercera generación que todavía hay por acá, y segunda generación y quinta generación. Utilizan mucho este espectro ensanchado, la quinta generación, pero también las de cuarta generación utilizan acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales. Am, También técnicas de duplexado y gestión de acceso. Si todo esto lo encuentran acá, que son las consultas que tienen que hacer de acuerdo con la guía de actividades. Entonces, revisando la guía de actividades, les dice que la actividad finaliza el viernes 21, ¿sí? Viernes 21 de julio a las 11:55. Entonces es el viernes de la próxima semana. Y la idea entonces es que ustedes consulten, consulten la información sobre estas técnicas de modulación y de acceso al medio que permiten transmitir en ambas direcciones, por ejemplo, y transmitir varios, como usando varios canales al mismo tiempo o em, varias señales al mismo tiempo. Si, por ejemplo, ahora usamos tarjetas de red que tienen varias antenas, ¿sí? Antes solo era una antena, entonces solo podíamos o transmitir o recibir. Ahora como podemos tener tarjetas de red con múltiples antenas, entonces podemos transmitir y recibir al mismo tiempo o usar varios canales para transmitir mucha más información mucho más rápido. Mm, Vamos entonces a consultar sobre estas técnicas que ya les mostraba en la agenda y de acuerdo con el número de integrante, entonces deben hacer la consulta. Si es el integrante 1, consulta sobre FDMA y CDMA. Si es el integrante 2, sobre TDMA y FDMA. Si es el integrante 3, sobre FDD y TDD. Si es el integrante 4, sobre TDMA y FDMA desde el punto de vista de acceso. Y si es el integrante 5, sobre CDMA, ¿sí? Desde acceso por división de código. Am, la idea es que estos
estas consultas las suban al foro colaborativo eh, 5 días antes de la fecha de cierre, es decir, si estamos hablando del 21, la idea es que las suban el 16 a más tardar y que esa semana ustedes puedan compilar, ah, pues leer los aportes de sus compañeros, verificar que estén usando las referencias que se piden. Si por aquí les piden que utilicen las referencias adecuadas. um, Investigación, artículo. Bueno, aquí dice que tienen que usar normas APA para el trabajo colaborativo y normas IEEE para el trabajo independiente, para la citación. Entonces, revisemos acá. Entonces, esta parte es independiente. Digamos, cada integrante tiene unos temas particulares para consultar y entregar una consulta sobre eso. Y la idea es que compilen todos esos aportes individuales en un trabajo colaborativo. Entonces, esta parte es la que lleva normas APA. Entonces, deben citar las fuentes de consulta usando las normas APA, las referencias de normas APA, que es como están acá en el entorno de aprendizaje. Y la parte que sigue, entonces, es que cada uno de ustedes, con base en lo que han consultado durante el curso, lo que han estudiado durante el curso, escriban un artículo de revisión. Es decir, que hagan como un resumen de en qué consiste las técnicas de acceso múltiple, para qué se realizan las técnicas de duplexado y para qué se gestiona el acceso. Entonces, la idea es que este artículo tiene que ser de al menos 2 páginas y máximo 4 páginas por cada integrante del grupo. Tienen que usar al menos 8 fuentes de referencia y aquí tienen una, sí, esta de acá y esta de acá es la misma y esta de acá es la misma y esta es otra, sí, esta es la misma, esta es la misma, esta es la misma. Entonces, aquí en esta unidad 4 hay dos fuentes de referencia. La idea es que ustedes utilicen mínimo 8 fuentes de referencia académicas y que el artículo sea escrito en este tipo de letra, en Times New Roman con 10 de tamaño y usando el formato IEEE. Ya vamos a ver cómo es ese formato. Entonces, tienen que resolver estas preguntas. ¿Cuál es la función de las técnicas de acceso múltiple? ¿Para qué se realizan las técnicas de duplexado? ¿Y cuál es la razón de gestionar el acceso? Sí, todo eso basado en estas consultas de acá. Técnicas de acceso múltiple, técnicas de duplexado y gestión del acceso. Am, y también deben escribir al menos 300 palabras sobre cómo aplicaría estos procesos a sistemas de comunicaciones del sector industrial. ¿Sí? Cómo aplicaría técnicas de acceso múltiple, técnicas de duplexado y gestión del acceso en la industria, ¿sí? En comunicaciones del sector industrial, o sea, en empresas. em, por ejemplo, instalar una red para una empresa. Entonces, ¿cómo aplicaría estas técnicas de las que están hablando acá? Vale, el artículo entonces debe tener una introducción que hable de qué se trata el artículo, de qué va a presentar el artículo, un desarrollo de la revisión que hable sobre esos temas que les están pidiendo, sobre técnicas de acceso múltiple, técnicas de duplexado, gestión del acceso y em, unos resultados o discusión que em, pues hagan como un resumen de
de toda esta información y finalmente unas conclusiones personales, um, donde también en estos resultados y discusión pueden responder esta pregunta dando las 300 palabras que les están pidiendo. Aquí en esta dirección hay una plantilla de IEEE en formato Word y em, aquí también hay una guía para elaboración de artículos de revisión y otra, otro artículo sobre qué es un artículo de revisión. Entonces, si miramos IEEE, IEEE ah, es una asociación profesional. Si de pronto necesita el www. Eso. Entonces, IEEE es una asociación profesional de ingenieros electricistas, electrónicos y afines que habla sobre tecnología. Digamos, publica artículos académicos y científicos sobre tecnología y también desarrolla estándares. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Wi-Fi, estamos hablando del estándar IEEE 802.11, que tiene múltiples versiones y eh, en ese estándar podemos encontrar todas las características técnicas que debe cumplir una red que conocemos como Wi-Fi. De esa forma, esas redes son compatibles sin importar qué computador estoy utilizando o qué teléfono estoy utilizando o qué router estoy utilizando, porque todo eso está estandarizado. Entonces, todos se pueden comunicar usando el mismo estándar IEEE 802.11. Ethernet, por ejemplo, está estandarizado en IEEE 802.3. Entonces, IEEE junto con los fabricantes de equipos y con ingenieros de la academia y de otras empresas, desarrollan esos estándares. Y también publican desarrollos técnicos en revistas y en conferencias. Sí, miremos si de pronto aquí dice conferencias que se hagan en Colombia. Location. Vemos si está, si es en Colombia. Ok, aquí por ejemplo hay una conferencia del 26 al 28 de julio, ya casi, en Bogotá, que habla de bioingeniería, circuitos y sistemas, computación y procesamiento. Hay otra el 17 al 20 de octubre en Popayán, que habla de control automático. Hay otra el 26-28 de julio en Bogotá, que habla de comunicaciones y computación. También en las mismas fechas en Bogotá, que habla de aplicaciones de inteligencia computacional. Otra en octubre en Cali, sí, Cali, que habla de inteligencia ambiental, ingeniería de software y salud electrónica y móvil. Otra en octubre que habla de electrónica de potencia y calidad de la potencia. Otra en octubre que habla de ah, análisis y manipulación de código fuente. Otra en noviembre que es Profe, una una conferencia del preguntita. Caribe, señor. ¿Esos tienen algún valor o algo así? Sí, estas son conferencias, digamos, para presentar trabajos de desarrollo de investigaciones y usualmente tienen un costo para asistir a las conferencias um, que depende, digamos, depende de cada conferencia. Entonces, miremos, por ejemplo, la de comunicaciones que está ahorita en julio, esta.
Entonces aquí dice que ah, había una convocatoria para enviar trabajos hasta el 16 de abril y que se va a hacer en Bogotá. Ok. Dice que esta conferencia trata de presentar el progreso y el desarrollo del uso industrial, científico y académico de las diferentes áreas de telecomunicaciones y computación. Y en esta versión, el tema principal es retos de telecomunicaciones basadas en inteligencia artificial. Entonces podemos mirar aquí en el sitio web de la conferencia. Dice que, bueno, la fecha de envío de trabajos la extendieron hasta el 7 de mayo y notificaron el 27 de mayo y el 26 de junio tenían que enviar el artículo final. ¿Sí? Entonces, ese artículo se envía en el formato IEEE, que ya vamos a revisarlo. Y los artículos que se presentan en la conferencia luego se envían a publicación en una base de datos que se llama IEEE Explore. Iremos acá, registration. Esto es lo que dice cuánto vale. Entonces, por ejemplo, si una persona va a presentar un trabajo ahí, entonces es un autor. Y los autores entonces pagan una tarifa. Por ejemplo, aquí está en $250 o $300 para presentar su trabajo en la conferencia y pues asistir al resto de la conferencia. Pero si es estudiante y solamente va a ver la conferencia, no va a presentar un trabajo, entonces le cuesta $30. O si es estudiante pero no es miembro de IEEE, le cuesta $50. Y si es profesional, entre 100 y $200. Estas conferencias usualmente tienen un costo porque son conferencias académicas para presentar trabajos nuevos de investigación, pero hay otras actividades que hace IEEE que podemos ver, por ejemplo, aquí, digamos, hay conferencias que ellos dejan disponibles, sí que dejan libres para, para que cualquiera las pueda ver. Y veremos si por aquí están. ah, bueno, habría que buscar las conferencias, pero podemos ver, por ejemplo, una publicación que hacen ellos. Creo que casi todo está en inglés, pero este, por ejemplo, Spectrum es una revista em, que tiene un nivel divulgativo. Entonces, ese nivel divulgativo am, es que cualquiera lo puede leer. Si digamos, no hay que ser un ingeniero para poder leer estos artículos que aparecen aquí en esta revista. Pero el tema es que sí están en inglés. Entonces, ustedes pueden buscar estos artículos, por ejemplo, si tienen algo aquí que les interese. Aquí, por ejemplo, hablan de una Copa del Mundo de robots y hay videos de robots compitiendo, por ejemplo, en una cancha de fútbol. O aquí hablan de los radares para los carros, de cómo validan esos radares para detectar obstáculos. Aquí de cómo utilizan tecnología de aprendizaje de máquina y la computación de Google para desarrollar dispositivos que ayuden a personas con problemas visuales. Y bueno, hay un poco de todo. O sea, de todos los temas que tengan que ver con tecnología, en esta revista pueden encontrar información de eso, pero como les digo, está en inglés. Hay otra revista de Latinoamérica, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Podemos mirar entonces IEEE Explore, que es la base de datos, y en Explore ustedes pueden buscar el tema que les interese. Si, por ejemplo, si quieren buscar sobre CDMA, aquí les van a salir un montón de artículos. Sí, aquí salieron 23.266, pero em,
para hacer, digamos, la tarea que ustedes tienen que hacer, pueden buscar artículos que se llamen overview o se llamen review, CMA review, overview o, por ejemplo, tutorial, um, que son um, artículos que explican la tecnología. Estos que tienen el candadito es que no están disponibles porque hay que conectarse a través de la universidad. Yo aquí no estoy conectado a través de la universidad. Si nos conectamos a través de la universidad, de la biblioteca, sí, la mayoría van a estar así con este candado abierto. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos OFDMA tutorial o también pueden buscar como tutorial. Si van a buscar en esta base de datos, pueden buscar tutorial o review o estado del arte. Sí. Bueno, aquí por ejemplo hablan de redes inalámbricas de área local de alta eficiencia con el estándar IEEE 802.11 AX. Este, este podemos verlo, que está abierto. Y aquí les va a mostrar cómo es el formato IEEE. Este es el formato de IEEE. Entonces, digamos, este artículo, estos de tutoriales y eso son un poquito más largos. em, pero bueno, aquí este es bastante técnico que muestra cómo funciona la transmisión en estas redes y usando estas tecnologías y, am, digamos, cada cuánto envía qué tipo de paquetes. Bueno, y aquí están las referencias. Estas son referencias en formato IEEE y al final pues están los autores. Este formato, que es el que les están pidiendo a ustedes, em, lo pueden encontrar aquí, digamos, les decía Normas APA, normazapa.com, descargar plantilla IEEE. Ok, formato Word. Eso. Entonces aquí está el formato en español y ustedes lo pueden descargar de esta página y em, cambiar la información por la de ustedes. O también pueden mirar una revista que se llama IEEE Access, aunque aquí está en inglés, que es otra revista también que publica de todo en tecnología, que también es de IEEE. Y aquí dice enviar un artículo. Cuando de una vez enviar. Sí. Digámosle aquí donde dice guía para autores, preparar su artículo. Y aquí está, mm, aquí está en Word. Sí. Aquí está el template, que es la plantilla. Y entonces dice que ustedes pueden descargarlo en Microsoft Word, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es, sí. Este, por ejemplo, ustedes pueden aquí cambiar el nombre, aquí poner el nombre del autor, que pues en este caso es uno solo. Aquí el resumen, si van a poner resumen, aunque la guía no les pide resumen, les pide introducción, desarrollo, resultados y discusión y conclusiones. Entonces pueden cambiar esta introducción por, bueno, la introducción sí, quitar el resumen, sí, por ejemplo, palabras claves no las necesitan o el resumen tampoco lo necesitan y poner la introducción, luego iría desarrollo de la revisión,
Por ejemplo, acá pueden escribir desarrollo de la revisión y um, escribir aquí su texto, ¿sí? Lo que ustedes van a escribir y al final las referencias, ¿sí? Entonces aquí están las referencias, cómo deberían ir las referencias. Y la idea es que vayan 8 referencias, al menos 8 referencias. Entonces más o menos este es el formato, aunque em, pues aquí también tienen esta plantilla en Microsoft Word que ya está en español. Y cada uno de ustedes entonces debe hacer, cada uno debe escribir ese artículo de mínimo 2 y máximo 4 páginas y compilar todo eso en un PDF. Sí, la idea es que en el PDF pongan la información de las consultas, estas consultas de acá, y los artículos individuales. Sí, aquí está. Sí, individualmente deben seleccionar y consultar las temáticas dependiendo del número de integrante y escribir el artículo de revisión. Y en el trabajo grupal deben consolidar un documento unificando pues todas las consultas teóricos de la actividad colaborativa y los artículos de investigación de cada uno de los integrantes. Y pues sí, tenemos IEEE Latinoamérica Transactions. Bueno, esta es una revista de Latinoamérica, pero esto es, sí, no. Esta revista latinoamericana creo que también publica en inglés. Sí, la mayoría de artículos en IEEE están en inglés. Mm, a ver si aquí de pronto hay una, un template. Tun, tun, tun. Aquí está, sí, está en inglés también. Vale. Entonces, lo pueden encontrar en inglés aquí en IEEE Access o en español aquí en la página que está en la guía de actividades. Y eh, sí, la idea entonces es que escriban el resumen de la respuesta a estas preguntas, de cuál es la función de las técnicas de acceso múltiples, para qué se realizan las técnicas de duplexado y cuál es la razón de gestionar el acceso en el artículo y contesten además cómo aplicaría estos procesos a sistemas de comunicaciones del sector industrial. Y todo eso en 2 a 4 páginas usando ese formato IEEE que ven ahí. Am, sí que pueden ver en estas plantillas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor, todo está muy bien. Está muy bien, ingeniero. Vale, yo les recomiendo que entren a los foros de la tarea 7, entren a los foros eh, de esta tarea en la unidad, eh, en el módulo de aprendizaje y en el foro indiquen cuál es su número de integrantes. O sea, si ustedes van a ser el integrante 1 o el integrante 2 o el integrante 3 o el integrante 4 o el integrante 5, para que vayan adelantando estas consultas y vayan escribiendo de qué se trata cada cosa de estas. Y de aquí al fin de semana puedan compartir estos documentos con las consultas y con las fuentes y puedan entonces empezar a trabajar este artículo para que lo entreguen el próximo viernes, pues este viernes en 8, y puedan compilar el documento grupal.
¿sí? Recuerden que este ya es la última actividad del curso. Este curso se aprueba con 300 puntos sobre 500 y que aquí ya van 375 puntos. Y estos son los últimos 125 puntos para terminar este semestre. Entonces, dedíquenle un tiempo. Las consultas las pueden sacar relativamente rápido. Estas técnicas pues son muy conocidas. Aquí hay unas fuentes de información donde están explicadas, pero no son las únicas. Pueden buscar otras fuentes y compartan esas consultas y empiecen a escribir ese artículo. Eso, pues, 2 páginas contestando estas preguntas las llenan fácil. Sí, contestando para qué sirven estas técnicas de, de acceso múltiple o de duplexado o de gestión de acceso. Si hacen estas consultas, lo van a entender rápidamente. El tema es que ustedes todos pues tienen que leer de todo. O sea, tienen que leer de técnicas de acceso múltiple, de técnicas de duplexado y de gestión de acceso. ¿Sí? Entonces, pues esto de gestión de acceso y acceso múltiple es muy parecido. Y estas de duplexación es cómo usar el canal, digamos, para transmitir de ida y vuelta o sí, aprovechar el canal de forma simultánea. Entonces, todo eso, pues lo tienen que leer para poder hacer el artículo. O sea, todos tienen que leer de todo esto para poder hacer el artículo, porque el artículo les pregunta de las 3 cosas. Pero como les digo, son consultas relativamente sencillas que pueden encontrar acá. Todas estas técnicas ah, tienen un trasfondo matemático que, como ustedes han visto en la modulación, ah, puede tener complejidades, pero cómo funciona y para qué sirve es más fácil de entender. Y eso es lo que les están pidiendo acá, que consulten cómo funcionan estas técnicas y para qué sirven estas técnicas. Entonces, el cómo funcionan lo van a consultar acá y luego para qué sirven lo escriben en el artículo. Y finalmente, cómo aplicar estas técnicas, estos procesos a sistemas de comunicación del sector industrial. Es la última parte. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. ¿Alguna duda? No, profe, yo creo que irá dando mientras que vamos haciendo la actividad. Vale. Sí, de todas formas, traten de apoyarse en sus compañeros, de coordinar con ellos, que ellos también entreguen las consultas lo más pronto posible para que ustedes puedan leer el resumen que hacen sus compañeros y no tengan ustedes que hacer todas las consultas para poder escribir el artículo. Pero si en el grupo en el que ustedes están, usualmente están solos, entonces pues solo tienen que entregar la consulta que les corresponde al número de integrante que elijan, pero les toca leer de todo un poco para poder escribir el artículo. ¿Sí? No tienen que hacer una consulta y entregar la consulta de todos los temas, pero sí leer de todos los temas para poder escribir el artículo que les están pidiendo. Vale. Daniel, Sí, tutor, ¿me escucha? sí, señor. Tutor, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en el grupo en donde yo estoy, pues casi no comentan los integrantes. En ese caso, ¿qué debemos hacer? ¿Presentar todo el trabajo o solo la parte que nosotros elegimos? Solo tienen que entregar la parte que eligieron como integrante 1, 2, 3, 4 o 5. Pero el artículo, como les decía, el artículo les hace preguntas sobre los 3 temas, sobre acceso múltiple, sobre duplexado y sobre gestión del acceso.
Entonces tienen que leer de todo, pero entregan solamente la consulta que les corresponde y el artículo. Ok. Vale. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, entonces eso es todo de mi parte. Yo les subo el video más tarde y espero también actualizar las calificaciones de las tareas anteriores eh, entre hoy y mañana, la de la tarea 5 y esta semana la de la tarea 6. Vale. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Más tarde les comparto el enlace al video. Muchas gracias, profe. Hasta luego.